más temprano le informábamos que luego de 8 horas de audiencia, un juez vinculó a proceso a Carlos Alfredo N., el conductor del metro, que chocó el pasado 7 de enero en la línea 3. Este accidente dejó a una chica muerta y 106 personas lesionadas. Los delitos que se le imputan son homicidio y lesiones, ambos culposos. Además, se ratificó la medida cautelar de resguardo domiciliario mientras transcurren los 6 meses que se fijaron como plazo para el cierre de la investigación complementaria. Y pues para tener más detalles al respecto, agradecemos que nos tome la llamada Edgar Fabián Hidalgo. Él es representante legal de Carlos N., Carlos Alfredo, el conductor del metro vinculado a proceso. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buen día. A sus órdenes, Ana Laura, Liliana y David. Muchas gracias por permitirnos dirigirnos a su audiencia. A sus órdenes. Oiga, ¿cómo se encuentra de entrada de salud el chofer Carlos Alfredo? Se encuentra muy bien. Muy bien, digamos, en términos de que va recuperándose y evolucionando muy bien de la cirugía que tuvo hace unos días. Y pues obviamente nada más estamos en contacto con los doctores para la atención que le tienen que dar, que hasta el momento la verdad ha estado evolucionando bastante bien. ¿Usted ha podido platicar con él? Sí, es correcto. ¿Qué es lo que vivió él en ese momento? Porque pues también estuvo muy afectado por este choque en cuestión de salud. ¿Qué fue lo que él vivió? Pues primero que nada, desde el impacto del tren, obviamente es una afectación tanto psicológica, emocional y aparte física, porque sí recibió unas lesiones muy fuertes tanto en la parte de la cadera, espalda y una pierna. Actualmente le tuvieron que hacer ya le habían hecho una cirugía, le volvieron a hacer otra cirugía hace unos días para revisión y para verificar las lesiones que tenía en específico en cadera y espalda. Físicamente él propiamente no se puede mover, no tiene esa movilidad autónoma, requiere apoyo, no se puede mover por sí solo. Y en la cuestión del proceso, pues, ¿qué le digo? Fueron casi 11 horas de audiencia. Entonces, aparte de lo desgastante físicamente, era muy complicado para él porque no entendía claramente qué es lo que se estaba realizando, o como por los términos jurídicos y todo lo que se estaba desahogando en la audiencia. Pero después ya tuve la oportunidad de poderlo platicar con más calma y bueno, ahorita está un poco más tranquilo. ¿Qué tal? Le saluda Liliana Sosa, de este lado del estudio. Oiga, la familia de Yaretsi, esta joven que murió en este accidente, habla sobre algunos vicios dentro del proceso que se ha seguido. Incluso en algún momento, pues, pedían anular algunas audiencias, la audiencia. ¿Ustedes cómo han visto esta parte del proceso y si coinciden o no con los padres de Yaretsi? Mucho gusto, Liana, y sí, tuve oportunidad ahora sí en esta audiencia de conocer al abogado o asesor jurídico privado de los papás y coincido perfectamente en el aspecto que ellos como víctimas son, conforme a la ley, son parte del proceso, son una parte fundamental del proceso y tienen también derecho a exigir lo que la ley les concede. Y me constó como el día de ayer tuvo que hacer varios malabares y maniobras el abogado para que le pudieran dar las constancias que corresponden y pueda tener intervención directa durante el proceso, situación que tendría que haberle hecho desde un inicio, es más, mucho antes de que se autorizara la orden de aprehensión en contra de mi defendido y poder seguir el proceso. En ese sentido, coincidimos que se tiene que seguir todo con estricto apego a derecho, tanto para las víctimas como para mi defendido. Abogado, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarlo. Le saluda de este lado David Medrano. Oiga, en el caso de su cliente, se habla o lo están acusando de acciones negligentes, precisamente. ¿A qué se refieren con estas acciones? ¿Hasta dónde llega la negligencia y hasta dónde llega pues la capacidad de cualquier chofer? Mucho gusto, David, y contestando a tu pregunta, efectivamente lo acusan de una imprudencia, de esa actitud supuestamente negligente en un cambio de modo de conducción. Ya ahorita ya abiertamente les puedo mencionar que es un tema que entiendo que los procesos legales para cuando nos notifican nos dejan con muy poco tiempo para poder llevar a cabo más medios de defensa. Sin embargo, por eso existe esta etapa de la investigación complementaria para poder acreditar que no es una cuestión de carácter personal, o sea, no fue porque él
dijo, bueno, ¿por qué no cambio el modo conducción y me voy más tranquilo? Y desobedeció alguna instrucción. No, para nada, sino que es más bien una cuestión que se tiene que aterrizar en el aspecto, en el plano técnico, porque hay circunstancias del tren, de cuestiones de mantenimiento y de aspectos técnicos, tanto del tren como de las instalaciones fijas, que no permitirían ese tipo de cambio de conducción al cual se le está imputando a mi defendido. Por eso lo que necesitamos hacer es presentar las periciales correspondientes con el aspecto técnico de rigor de la operación y de las situaciones que tiene el sistema de transporte colectivo, y consideramos que esa valoración puede llegar a cambiar la investigación que le está siguiendo a mi defendido. Ahora, ¿quién está denunciando a este chofer? Porque estamos viendo que se le imputan homicidio y lesiones culposas, las dos culposas, pero además se le está fijando una multa o un pago por la reparación del daño millonaria. ¿Quién está haciendo las denuncias en contra de este chofer? Al inicio solo eran lo que correspondía al homicidio de las lesiones culposas. Obviamente que ahí es donde precisamente intervenía la parte que se menciona el abogado de los padres de la señorita Yaretsi, que lamentablemente falleció. Sí. Cuando sucede el incidente, realizan la denuncia y pues hacen la mención del fallecimiento de su hija, que es algo que ya por ese mismo hecho se tiene que empezar a seguir la carpeta. Claro. Ellos ya aparecen como unas primeras víctimas que después ya no continúan con el proceso, pero ya figuraban en la carpeta. Y después, sobre la marcha, analizan o intervienen varias personas que resultan lesionados, siendo exclusivamente 19, a los cuales tienen lesiones que tardan en sanar entre más de 15 días o más de 60 días. Esas lesiones y esas personas también están integradas. Ese sería el primer grupo. Ajá. Pero Sin a ver, embargo, Edgar, cuando se le formula imputación... Ajá, perdóname que te interrumpa. Ellos Sí. Ponen una denuncia contra quien resulte responsable. Es correcto, de hecho lo que hacen es una querella, porque es como una situación de personal, tienen que hacer la querella por sus lesiones, porque es una cuestión que les agrava en lo personal a ellos. Ok, esa es la primera parte. ¿Y en la segunda? En la segunda, en el momento que se le formula imputación a mi defendido, a Carlos, resulta ser que ya el sistema de transporte colectivo y el gobierno de la Ciudad de México también se querellan, pero ahora por los daños a la propiedad, tanto del tren como del tren, instalaciones fijas, como de la obra civil del túnel. Y ahí es donde ya entra el monto descomunal que se está calculando, del cual hasta el momento no es responsabilidad de que lo tenga que cubrir Carlos. Simplemente se tiene que tener la referencia, porque si llegase a suceder que se tiene que ir a una sentencia y ya no fuera recurrible y ya queda firme, tendría que pagar esos montos. Ok, entonces estamos hablando de que mencionabas ahorita que la familia de Yaretsi había abandonado esta querella. No es que le había abandonado, aparecen de inicio obviamente hacen la querella y digamos hasta esa parte está todo bien. Sin embargo, no son nuevamente llamados y no están como incorporados como víctimas cuando, por medio de un defensor de oficio, las otras 19 víctimas de lesiones sí aparecían. Ok. ¿Y esto afecta el proceso? No le habían dado intervención, pero no le habían dado intervención al abogado, en este caso ya asesor privado, y ya tenía un asesor privado y no había podido él pues ejercer los derechos de su víctima, y en parte en ese sentido, de manera muy en específico de técnica jurídica, no lo afecta, porque las víctimas se tienen que seguir respetando sus derechos. Okay. Por eso le asignan esa, digamos, representación al abogado asesor jurídico de oficio. Sin embargo, no es lo mismo que el asesor jurídico privado, que en específico va a ver por los padres de la señorita que lamentablemente falleció. Ok. Bueno, ¿qué sigue rápidamente? ¿Qué sigue para Carlos Alfredo? Sigue que tengamos que presentar, como les decía, los dictámenes periciales para poder contrarrestar lo que se encuentra en la carpeta de investigación. Sigue también ver esa revisión de medida cautelar, de la cual no estamos del todo de acuerdo, sí. Que si bien en su momento había quedado como una prisión domiciliaria con la posibilidad de ir a un hospital, y se precisó en que ya queda más bien como una vigilancia domiciliaria,
con la posibilidad de que pueda deambular, pero que tenga que estar con el seguimiento policíaco y además pues continuar con los procesos para que se pueda demostrar que el error no fue de él, sino fue una cuestión técnica de la cual era insuperable para él. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Por supuesto, nos encantaría seguir en contacto con usted para saber pues cómo va el caso de Carlos Alfredo. Muchísimas gracias, Edgar Fabián Hidalgo, representante legal del chofer que en donde ocurrió este terrible accidente en la línea 3 del metro, en donde falleció una chica. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día. Igualmente, hasta luego.